Vamos a meternos en otro tema. Está en línea, ya nos está esperando. Agradecemos que Su paciencia. Su paciencia, doctor Guillermo Jorge Terzi Bachean, que es abogado, laboralista, profesor ad honorem de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿eh? Un placer saludarlo de este lado. Mi compañera Marina Carabajal y quien le habla, Walter Ayala. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo andan? Buen día. La verdad que después de escucharla esta medio minuto a Marina, yo teniendo en cuenta que soy jubilado, me quiero tirar bajo un tren, ¿no? Cada vez estamos peor. Lamentablemente. Menos mal que sigo trabajando. Sigo con lo mío. Pero es terrible, realmente terrible. Bueno, es terrible también lo que pasa con el tema de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no? Que quiso el gobierno nacional, bueno, no es que quiso, sino lo hizo finalmente, descontando, sacando plata, tratando de decir un montón de burradas con respecto a la UBA. Sin embargo, la UBA sigue teniendo el prestigio a nivel mundial con 5 carreras que mantiene en el top 50 mundial de prestigios ranking, según lo que dice. ¿Nos puede contar cuáles son esas carreras? Que recuerde, bueno, primero una cosa, el desfinanciamiento es para toda la educación pública. Sí. Y la educación pública en la Argentina se ha destacado desde la época de Sarmiento, vale reconocerlo en adelante, en ser una educación pública que trata de ser inclusiva y de mejorar la situación de los sectores de menores ingresos, fundamentalmente, que son los que no pueden acceder a una educación pública. Pero en este caso, la educación universitaria, nosotros tenemos 5 carreras, no las recuerdo bien, pero la primera es tecnología en petróleo, la ingeniería en tecnología en petróleo, que es una carrera muy joven, muy joven, pero que se ha desarrollado enormemente. Después tenemos Derecho, que en el caso de Derecho es de destacar que los equipos de alumnos, fundamentalmente de la Universidad de Buenos Aires, participan constantemente en torneos que se hacen, la gente no lo sabe, pero se hacen torneos en donde participan universidades de todo el mundo y compiten con las mejores presentaciones o con el mejor desarrollo de un tema, inclusive competencias más o menos teatralizadas sobre determinado tipo de discusiones que se pueden hacer en un juicio, en un proceso. Y los equipos, no solo de la Universidad de Buenos Aires, he leído también de la Facultad de Derecho de Córdoba en un par de oportunidades, han tenido grandísima recepción. Después tenemos lenguas modernas, sociología y, si no me equivoco, la tercera es filosofía. 2 carreras que son altamente denostadas por el gobierno nacional diciendo que no sirven de nada. Claro, lo que pasa es que no les gusta que la gente piense, ¿no? Y tanto la sociología como la filosofía te hacen cuestionarte la realidad y bueno, y está también vinculado a los derechos, porque pensás, cuestionás y exigís tus derechos. Sí, ustedes fíjense algo, hay 2 materias que en la Facultad de Derecho, por lo menos en la Facultad de Derecho de la UBA, que son justamente sociología del derecho, filosofía del derecho, más allá de lo que hay en introducción al derecho, que tratan todo lo teórico, de la teoría general del derecho, de la teoría, la filosofía es muy importante. Lamentablemente se le da poca bolilla, de cualquier manera, y se la tiene como una materia para pasar. Lo mismo con la sociología. El derecho tiene que manejarse con hechos, con la realidad nuestra de todos los días. No es una intelequia que se mueve a pura idea, como se mueven las ideas económicas de nuestro gobierno, que ni siquiera son ideas liberales, Yo leo mucho, he leído a Von Mises, he leído a Hayek, a Rothbard y todo, y realmente yo creo que si algunos Von Mises, por ejemplo, resucitara, pasaría lo mismo que el famoso dicho de las manos de Perón en el cuello de Menem, ¿no? Estarían apretándole el cuello. No tiene absolutamente nada de liberales, más allá de que yo pienso otra cosa totalmente distinta.
y posiciones totalmente distintas, sería intervencionista sobre economía. Pero lo que les reitero, el derecho no es un interés, el derecho tiene que jugar y basarse en la realidad. Y la sociología estudia la realidad. Al gobierno y a cualquier ideología de este tipo no le gusta que se estudie la realidad, que se analice la realidad, porque se da de besos con sus ideas. Y la filosofía, sea por donde venga la filosofía, nos lleva, por ejemplo, la filosofía Kant decía, las cosas hay que hacerlas bien porque se deben hacer bien, no por utilitarismo puro. ¿No? Y si las cosas para hacerlo bien, si vivimos en sociedad, la sociedad está formada por seres humanos, es que la mayoría de los seres humanos se tienen en la mejor posición posible. Por eso tenemos que actuar, por eso tenemos que pagar impuestos, por eso tenemos que ayudar a la educación de la gente, por eso tenemos que apoyar la instrucción pública, porque hay muchos que no llegan a la instrucción privada. Claro. Y esto tendría que reflejarse en nuestro derecho, esto tendría que resultarse en todas las cosas. La instrucción pública universitaria es fundamental para que los sectores de menos ingresos, los sectores que nunca han tenido profesionales en sus familias, los empiezan a tener. Claro, ese fue justamente el objetivo primordial en la historia educacionista argentina para que las universidades estén llenas de hijos de obreros también, ¿no? El acceso a ser una universidad pública, libre, gratuita, para que la clase trabajadora también pueda profesionalizarse, ellos y sus hijos. Pero parece que eso molesta, ¿no?, a un gobierno de derecha, y por eso este ataque sistemático no solo a los científicos, sino a la educación pública en general y a las universidades públicas fundamentalmente, porque les molesta esto, que la clase trabajadora, que el hijo del albañil, que el hijo, no sé, del conserje esté en la universidad y aspire a un desarrollo ciudadano. Efectivamente, usted dijo una gran verdad, molestan las universidades públicas. Y voy más allá de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires en realidad es un poco intocable para la clase media porteña, de la que yo formo parte, y a veces está desconectada de la realidad. Muchas veces está desconectada de la realidad porque, no sé lo que piensan, no sé lo que tienen en la cabeza, a pesar de que yo formo parte de esa clase media porteña. Pero fíjense, yo tengo muchos contactos con alumnos de universidades públicas recientemente creadas, como son la Universidad de La Matanza o la Universidad de José de Paz, que son con las que más, con cuyos alumnos tengo más contacto. Y le puedo asegurar que aquel dicho de Vidal, que dice cuántos hijos de obreros llegan a la universidad, primero es falso. Pues yo conozco muchos, y le digo conozco muchos porque tengo contacto. Yo tengo un programa de radio también los viernes a la tarde en una radio de San Miguel, una FM de San Miguel, y la gente con la que trabajamos son muchos alumnos de la Universidad de José C. Paz, uno de los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los hijos de los obreros de José C. Paz van a esa universidad. Y le puedo asegurar que el nivel y el interés por los estudios de esos chicos son muy superiores, es muy superior por el nivel al de muchos alumnos míos en la Universidad de Buenos Aires. Yo doy clase de Derecho del Trabajo. Claro. ¿No? Hijos de clase media o de clase alta. Esos pibes que vienen de abajo tienen interés en salir, no de abajo, porque no están contra sus orígenes, sino en mejorarse ellos mismos y mejorar a sus familias y a quienes ellos representan. Crecer como personas. Efectivamente, claro. Crecer como persona y que su clase crezca como clase. Claro. Que mejore. Doctor, lo que pasó ayer con los jubilados, yo quisiera tocarle este tema, digamos, mostró la peor parte, ¿no?, de lo que pasa en una protesta, teniendo en cuenta que tenemos una ministra de Seguridad que es bastante altanera, ¿no?, y que le gusta la represión. Los jubilados vienen reclamando hace mucho tiempo y estaban muy solos. Se sumó la hinchada de diferentes clubes.
Pero hace falta que también se unan los universitarios a esto. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Teniendo en cuenta que los jubilados también acompañaron cuando los universitarios reclamaban lo suyo. Mire, esto yo hice un comentario en la radio, donde tenemos el programa con un colega, el doctor Diego Souto. Yo hice un comentario y dije, en la última marcha que se había hecho pacífica, ¿se acuerdan? La marcha del orgullo, todo eso. Sí. La que yo estuve también. Y dije, es impresionante la cantidad de gente que no tiene nada que ver con los grupos de los etcétera, LGTB y demás, pero es impresionante la cantidad de gente que se adhirió a eso por una cuestión de solidaridad. Ahora, yo creo que esos mismos grupos y los grupos universitarios tenían que estar adhiriéndose a las marchas de los jubilados. ¿Por qué? Porque fueron los jubilados los que abrieron el camino para que esos grupos tuvieran libertad. Claro, si la generación mía yo nací en el 57, desde los años 60, 70 y hasta los 80, no hubiera peleado, ¿no? Un montón de esos grupos en este momento no tendrían prácticamente derechos, o los derechos los tendrían mucho más restringidos, no es que no fueran a tener derechos, los tendrían mucho más restringidos. No se hubieran dado determinados cambios en la política argentina. Creo que todos, en definitiva, todos van a llegar a ser jubilados en algún momento. Todos tuvimos abuelitos. Y eso es lo que alguna gente no se da cuenta. Pero claro, todos esos grupos que fueron favorecidos porque hubo jubilados en esas marchas, tendrían que decir, bueno, la solidaridad tiene que ser recíproca, tenemos que ir a estas marchas. Y una cosa que quiero aclarar, estoy podrido de escuchar, de ver en determinados medios, discúlpenme la expresión, pero creo que es la más, la que mejor ejemplifica lo que quiero decir, que hubo una marcha de barras. Acá no hubo una marcha de barras. Realmente, si hubiera habido una marcha de barras, esto hubiera sido mucho más mucho duro. peor, claro. Totalmente. Y aparte, la policía, hay muchos integrantes de la policía, y esto no tenga la menor duda, por verdad, se tendrían que haber autogolpeado, porque muchos de esos integrantes de la policía, muchos de esos integrantes de la infantería de policía, muchos de esos integrantes que iban a pelear, que también forman parte de barras, se tendrían que haber autogolpeado. No jodamos. Claro. Se utilizan y políticamente esas barras bravas, muchos de esos barras bravas que se utilizan políticamente le sirven a la señora Bullrich, al señor Milei, a un montón. Entonces, no mintamos, seamos sinceros, digamos, nosotros queremos defender una política económica que, no digamos, porque no estamos nosotros los que estamos hablando en ese grupo, pero que digan, nosotros queremos defender una política económica que favorezca a determinados grupos, que limite los derechos porque consideramos que es un gasto inútil de pagar jubilados, de pagar educación pública, de pagar esto, de pagar esto otro. Queremos mejorar la posición de quienes nosotros representamos, que son los grupos de poder económico. Después de eso, que todos los que escuchen eso empiecen a pensar cómo hay que votar ahora a mitad de año. Es la oportunidad de oro que empezamos a tener los argentinos para empezar a cambiar las cosas. Claro. Así es. Bueno, doctor. Pero lo de ayer, déjenme decir dos cosas más. Sí, por favor. Me gustaría que la gente viera dos videos que están dando vueltas. Uno, el video del fotógrafo Grillo, que se ve cuando le pega la granada de gas en la cabeza y que se ve, si agrandan la imagen, cuando quien dispara derecho. O sea, no dispara como se tendrían que disparar esas granadas en comba para arriba, claro. Dispara derecho. Eso es un homicidio. Sí. Y el segundo video, que creo que a pesar de que ese es muy duro, va a traer mayor repercusión en la gente, de la jubilada de 82 años que recibe un palacio de un policía que se da vuelta porque posiblemente la jubilada le estuviera insultando. Claro. Ese tipo no está preparado para estar en una situación. Sí, lo estamos viendo en este momento mientras que hablamos nosotros. Se da vuelta y le pega alevosamente en la cara. Yo digo que la gente vea, todos lo vean, y que se den cuenta
qué tipo de gente nos maneja. Sí, así No más mismo. que eso. Tal cual, doctor. Es muy real y muy triste a la vez también, todo esto que está pasando en nuestro país, desde la violencia institucional, todo tipo de violencia, porque lo que hoy está haciendo este gobierno es eso, violentar todo el tiempo, desde el presidente para abajo. Agradecemos su tiempo, muy amable, ¿eh? No, muchas gracias por comunicarse conmigo. Hasta luego.